La ciudad de Purranque se configuró a comienzos del siglo XX. El primer gesto fundacional se produjo cuando Saturnino Aburto compra el primer sitio del trazado diseñado por Tomás Burgos. Esto ocurre el 12 de abril de 1911. Nacía así Villa Los Burgos. Un año después se llegarían las líneas del ferrocarril y el proceso de vida de Purranque ya no se detendría más, aunque la existencia legal de la ciudad data de 1939. La explotación forestal comenzó a ser característica en la zona desde 1850. El recurso se transportaba a través de una red hídrica que llegaba hasta Osorno. La construcción de la línea de ferrocarriles y posterior establecimiento de la estación marcó profundamente este mismo mercado, potenciándolo. Conforme se despejaba la tierra, se desarrolló la ganadería y la agricultura. El progresivo desaparecimiento del ferrocarril a partir de la década de 1980 igualmente impactó a Purranque. La ciudad entró en una fase de decadencia económica, pero al mismo tiempo, la extracción de los árboles nativos produce el despeje de la tierra. Entonces, favorecida por excelentes terrenos, se desarrolló una economía ganadera y cerealera. Socialmente, la ciudad de Purranque se consolidó a partir de sucesivas oleadas de inmigrantes y el subsecuente desplazamiento de la población huilliche originaria hacia la cordillera de la costa. Por todo lo anterior, Purranque será el reflejo de este crisol de distintas culturas, algunas más dominantes que otras, pero que, en fin de cuentas, ha sabido vivir en relativa armonía. El molino San Pedro data del año 1941, fue construido por la familia Smith, luego fue propiedad de Alfredo Martínez Lehmann. Desde el punto de vista arquitectónico, destacan sus enormes vigas de madera nativa de 5 por 20 pulgadas con la que está construido. Actualmente se encuentra inactivo y en venta. Fue una de las empresas más representativas de la economía purranquina, y pese a que ella sigue basada en la agricultura, el molino tuvo que detener su actividad dada la existencia de otras empresas más fuertes y probablemente a que el mejoramiento de la conectividad permite transportar el trigo Osorno, un mercado más atractivo. Pero a mediados del siglo XX, la época de mayor florecimiento de Purranque, el molino San Pedro fue parte del sector urbano más activo. Entre septiembre y marzo, interminables cantidades de carretas transportaban hacia él trigo, avena y cebada desde los campos circundantes. En 1911 llegan a Villa Los Burgos los rieles. La estación original se instaló en la antigua cooperativa agrícola, hoy Ferosor. Una serie de incendios obligan a cambiarla a su ubicación actual. Completamente construida en hormigón, su principal característica es el techo de cobre. Se desconocen las verdaderas razones de esta decisión. Desde su instalación, la estación se constituye en el polo más activo de la vida urbana. Este centro neurálgico se extendía entre calle Santo Domingo a 5 de abril y se distinguieron dos sectores. Sector poniente de la estación, andenes. El sector más bullente de la ciudad estaba del lado poniente de la estación de Purranque. Con sus andenes congregaban gran cantidad de público, especialmente en los horarios de pasada del tren, ocasión en que una enorme diversidad de comercio formal e informal cobraba vida intentando vender todo tipo de baratijas: sándwich, empanadas, huevos duros, chilenitos, bebidas, cigarrillos, diarios y revistas. A partir de noviembre de 1933, a esta oferta se incorporó la revista En Viaje de la propia empresa de ferrocarriles. Cuando el tren se detenía en la estación, los pasajeros ávidos de algunos de estos productos dejaban los carros mientras el tren tomaba agua. En el periodo que la máquina que tiraba los carros era a vapor. Patios de carga. Cercano a los andenes estaban los patios de carga. Abundaban hombres a pie y a caballo y un interminable flujo de estibadores que circulaban entre los galpones, patios de carga o descarga.
En esto destacaban castillos de madera y pilas de durmientes que abastecieron toda la línea del ferrocarril hasta Puerto Montt principalmente, pero también tramos de la línea del norte del país. También quedaba espacio para acumular los llamados trozos, enormes secciones completas de alerces, gigantescos árboles característicos de la zona. Avenida Crucero fue la columna vertebral de todo este enorme movimiento, a pesar de ser de tierra, por lo que en invierno y primavera presentaba aterradores niveles de barro. Por allí circulaban interminables cantidades de carretas cargadas con troncos y trozos, durmientes, trigo, avena, lino o incluso de papas. Aunque algunas de estas carretas no tenían ruedas, la mayoría contaban con rodajas cortadas de los propios árboles. Al decir del vecino Víctor Hugo Gómez, hacia la década de 1940 solamente se veían circular 2 o 3 camiones en Purranque. Sector oriente de la estación fue un espacio dominado por la calle Ramírez y se desarrolló como un núcleo de vida social de la ciudad. Una verdadera actividad social y cultural se dio en el sector de la entrada principal de la estación y por calle Ramírez, lugar de varios hoteles, infinidad de pequeñas paqueterías, oficinas y desde luego el Club Purranque. Y justo frente a la estación estaba el bar-restaurante de Felipe Borges, en donde los vecinos son más acomodados, al tiempo que encontraban lugar para relajarse, comer, beber a gusto y jugar al cacho. También podían cerrar unos cuantos negocios. Casa Club de Leones. Construida en 1912, al tiempo que fue restaurante, esta casa también permitió el funcionamiento de la compañía de teléfonos. Perteneció a la familia de Felipe Borges desde 1915, en que se instaló la central telefónica en Purranque. La señora de Borges y su hermana fueron las operadoras de dicha central. La actual Casa del Club de Leones es una construcción completa en madera nativa. El diseño del frontis permanece original, aunque tiene algunos cambios, dado un reciente incendio. Data del año 1918. Víctor Álvarez junto a su esposa Juana Rosa son los actuales propietarios. El responsable de su construcción fue un arquitecto francés y es muy posible que el modelo de la casa haya sido una réplica de algún chalet europeo. El apodo de Casa de las Palomas obedece a que durante la década de los 80 se quebró un ventanal del tercer piso, las palomas entraron y se quedaron. Otra parte de la historia de la casa se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XX. En vida, Emilio Hell habría donado su inestimable archivo documental con la condición de que se instalara en un recinto seguro frente a terremotos, incendios e inundaciones. La municipalidad intentó comprarla, pero la negativa de bienes nacionales frustró el proyecto. Luego de esto, los actuales moradores repararon la casa y aún viven en ella. Fue construida en el año 1921. Perteneció a Irineo Oyarzún y desde 1968 a Sergio Barrientos y su esposa Amanda García. Este domicilio se destacó porque estuvo conectada al teatro y mantuvo una amplia pista de baile. En general, la casa no tiene cambios estructurales y ha permanecido básicamente igual, aunque se eliminó el nexo con el teatro. Es una verdadera joya, expresó el arquitecto patrimonialista Lorenzo Berg Costa en julio de 2007, al exponer al Consejo Municipal el proyecto de rescate del abandonado teatro. Construido completamente en madera nativa, el edificio se inauguró a fines de la década de 1940 y perteneció a la firma Werner y Mussenmayer, de acuerdo a Víctor Aedo. El teatro está compuesto de platea, balcón y galería, siguiendo el modelo a menor escala del Teatro Municipal de Santiago. El teatro estuvo botado como 20 años, con el tiempo se fue deteriorando, al punto que tuvo que ponerse soportes para que no se abriera. Mientras funcionó el teatro, se destacó por realizar una interesante cartelera de espectáculos teatrales y de películas. Esta construcción definitivamente es la más aventajada urbanísticamente por el diálogo con la arquitectura vecina. Desde que fuera construido en la década de 1940, se conectó con la Casa Chisurco y en la actualidad el teatro dialoga con la actual Casa de la Cultura y la Plaza de los Artesanos. Según la veleta que corona una de sus 2 torres, la construcción data del año 1922. De acuerdo a Cristian del Río,
Esta casa reproduce un estilo casi medieval. Se supone que el modelo de la casa respondería a un castillo europeo, pero no hay evidencias. Arquitectónicamente es preciso advertir la refinada artesanía de puertas y ventanas. Perteneció a Esperanza Capel, luego fue comprada por Adolfo Schell y en 1931 por Julián Subiabre González, que vivió en la casa con su familia más de 50 años. En la década de 1990 la municipalidad compró la casa. En adelante funcionó allí el Centro Educacional Integrado de Adultos Sella y finalmente se instala la Casa de la Cultura, albergando a Biblioteca Municipal, el proyecto de Museo de Historia Natural Purranque, la Oficina de Medio Ambiente, la Oficina de Habitabilidad, Oficina del Instituto Nacional de Estadísticas, Taller Permanente de Telar, Agrupación de Comunidades Indígenas, Comunidad Indígena Maquimapu y el Centro Cultural y Observatorio Social Purranque, alianza con la Universidad de los Lagos y la Municipalidad de Purranque. El apelativo de Casa de la Cultura hace justicia de manera caprichosa a la construcción. Ya en manos de los Mutizábal Subiabre, se sabe que Víctor Mutizábal Subiabre fue profesor y poeta que disfrutaba atendiendo a enormes cantidades de estudiantes en su propia casa. A pesar del tiempo transcurrido, la Casa de la Cultura permanece original y solo se ha eliminado una galería que existió en la parte trasera. La Casa Edo, hoy conocida como Entre Dioses, en razón del pub que allí funciona, fue una propiedad que partió albergando el llamado Hotel Maragaño. El hotel luego lo compró Saturnino Aburto. Junto a esta propiedad, posteriormente Aburto construyó otra más pequeña adosada en donde residió con su familia. La Casa Edo fue construida en 1915 por el propio Saturnino Aburto. Logra una altura cercana a los 14 metros. El nieto de Aburto confiesa aspectos tecnológicos sobresalientes de la construcción de la casa de su abuelo. No se usaron clavos, señala el arquitecto Víctor Aedo. Es toda tarugada, con cola en caliente, con vigas de 6 por 14 pulgadas. Las vigas más chicas eran de 14 por 12. En ese entonces también se usaba el clavo de ferrocarril para las vigas que eran enormes dimensiones normales, dada la disponibilidad de madera. La presencia alemana en la zona data de 1896 en adelante. Pocos años después comenzó a configurarse Purranque. A partir de ese momento, la comunidad luterana asentada en la zona comenzó a pensar en la construcción de una iglesia que representara esa opción religiosa. Aunque por expresa recomendación del gobierno central de Chile, la práctica del luteranismo debía ser llevada con discreción. La construcción de la iglesia data de 1960, aunque se pensó originalmente en el sector de El Cementerio. El sitio en el que actualmente está construida la iglesia corresponde a una donación de un señor de apellido Schell. Don Bruno Winkler, actual encargado de la iglesia en Purranque, menciona que esa decisión fue lamentable dado que si bien se pudo construir el templo, la donación fue muy restringida al perímetro de la iglesia. De hecho, Schell siguió ocupando el resto del sitio y luego simplemente lo vendió. A la larga esto significará un enorme problema dada la posibilidad de construcción de otras propiedades apegadas a la iglesia. La propiedad pertenece a la organización denominada Iglesia Luterana del Lago Yanquihue, con personalidad jurídica propia. Agrupa iglesias de Nueva Brauna, Yanquihue, Frutillar, Los Bajos, Puerto Octay, Volcán y Purranque. Todas las propiedades pertenecen a esta agrupación. En la iglesia, la comunidad luterana se reúne una vez al mes. Una de las más importantes actividades que congrega a la comunidad es el culto de acción de gracias en el otoño de cada año, también Semana Santa, la Pascua, casamientos, bautizos y funerales. Entre los aportes más significativos de la comunidad luterana se pueden contar 5 alcaldes, el hospital, Sociedad Particular Purranque, la Cooperativa Agrícola Purranque, el Club Aéreo Purranque y el Club Purranque. Purranque no sería Purranque si no tiene la municipalidad en el centro de la plaza. Es la expresión de Víctor Aedo respecto de este edificio. Ella demuestra el enorme arraigo que ha tenido la idea de instalar y mantener la municipalidad en su actual ubicación. De hecho, el 19 de diciembre de 2015, la municipalidad implementó una consulta ciudadana en donde se impusieron 907 personas que votaron que la municipalidad debía quedarse en el centro de la plaza contra 247 que se negaron a esa posibilidad.
Construida durante la década de 1960, se instalaron originalmente varios servicios públicos como el Banco del Estado y Tesorería, entre otros. El hecho que la municipalidad esté en el centro de la plaza no ha estado en cuestión por la comunidad, aunque la plaza y su estado en algunos momentos han llamado la atención y la sociedad porranquina ha sentido que es necesario renovarla. A comienzos del siglo XX, Chile vivió la llegada de una oleada de inmigrantes árabes. Se trató de sirios y libaneses. Entre los más destacados, la ciudad de Osorno, Río Negro y Purranque recibieron a numerosas de estas familias. La familia Yantani, que se identifica como libanesa, llegó a Río Negro en el año 1910. Sin embargo, se trasladó a Purranque y compró el terreno de la esquina donde está ubicada la casa, de acuerdo a la misma señora Yantani. La casa probablemente fue construida en 1920. La construcción solamente es de madera y ha sufrido bastantes modificaciones, principalmente por fuera y específicamente las ventanas. Tiene 2 pisos, la primera planta siempre fue destinada al comercio, la segunda a la vivienda y en el patio había también una bodega. En esta casa vivía toda mi familia. La familia Yantani tuvo una enorme cantidad de negocios, pero el más característico fue un almacén en el que se vendía casi de todo. Lo cierto es que la familia Yantani desarrolló cuantos rubros comerciales pudieron, tantos que con el paso de los años la memoria familiar comienza a olvidarlos. Entre otras tantas actividades comerciales, el fundador de la familia Yantani inventó y fabricó y comercializó la primera y única bebida de fantasía de origen local. También se dedicó a la venta y fabricación de cecinas. En términos de patrimonio y legado histórico, decir que Purranque se potenció económicamente con el paso de la línea del ferrocarril es obvio. Y todavía decir que este desarrollo de Purranque tuvo un ciclo aparejado al del ferrocarril. Igualmente es evidente. Más interesante es preguntarse por los efectos de más largo plazo del potenciamiento que la ciudad vivió con el establecimiento y dinámica que imprimió el ferrocarril. En este último sentido, un elemento interesante es verificar la configuración de espacios especializados y de cómo la ciudad y, en consecuencia, el ordenamiento urbano, la construcción de casas, comercios y servicios se ordenaron y de cómo esa especialización, aún en ausencia del propio ferrocarril, todavía perdura en el tiempo. Desde este punto de vista es pertinente hablar entonces de un barrio-estación y de una ciudad-estación. Dicho de otra manera, a partir de la propia estación que se constituye en un centro que irradia y centraliza la demanda de productos, ordena y va especializando el espacio hacia la periferia. La valoración histórica a través de esta investigación constituye un aporte sustancial para Purranque. Sobre todo, destaca el aporte tecnológico de Saturnino Aburto, pero es menester seguir investigando para proteger efectivamente el patrimonio de Purranque. Es decir, el tema no se agota con el desarrollo de este trabajo o no se agota con la identificación de algunas cuantas casas. El proceso entonces queda abierto.